darle, digamos, a nuestra amiga Carolina, que pueda compartirnos hoy día su experiencia, un tema tan interesante. Ella tiene mucha experiencia en el sector de agricultura, además está coordinando proyectos financiados por el BIC, diferentes organismos internacionales. Y hoy día Carolina nos va a hablar sobre el ciclo de la inversión en la gestión pública y va a tocar un caso específico, ¿no? Que es el caso del sector agricultura, ¿no? Entonces, creo que tenemos la oportunidad de vamos a aprender mucho de ella, porque ella nos va a hablar de cosas reales, lo que está sucediendo aquí en Perú y cómo se está manejando, digamos, los proyectos en este campo. Así que Carolina, siendo ya la hora, te pedimos, por favor, te abrimos el telón y que puedas compartirnos tu experiencia, tu amplia experiencia en este campo. Así que estamos a tu disposición. Muchísimas gracias. Bueno, primero agradecerles la presencia. Realmente es un privilegio estar compartiendo esta noche con ustedes. No va a ser una exposición muy larga, pensando también que es viernes y ya estamos con las jornadas laborales en descenso y espero que puedan disfrutar su fin de semana. Luego, perdón, tengo este sonido. Voy a cerrar la puerta. Perdón. Okay. La presentación de hoy se denomina Ciclo de Inversión en la Gestión Pública, el caso del sector agricultura del Perú. Un poco de mi semblanza. Bueno, en verdad tengo 3 nombres, pero familiarmente soy Carolina y Carolina Israel. Soy candidata a doctora de la Universidad Autónoma de México, de la Facultad de Economía, y en la Facultad de Economía con la especialización de Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Tengo aprobada una tesis de investigación en modelos ricardianos de bosques secos en la región de Piura. Tengo una maestría en biología de la Universidad de Missouri St. Louis y con una mención en conservación de bosques tropicales. Soy bachiller e ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional Agraria La Molina en Perú. Y tengo un diplomado del Centro de Altos Estudios Nacionales con mención en Administración de los Recursos para la Defensa, que está a cargo del CAEM, en vínculo con Centrum de la Universidad Católica del Perú. Ok, entonces vamos. La estructura de esta presentación tiene 4 partes. La primera van a ser un relato de lo que son las condiciones estructurales en las cuales se dan las actividades agrarias en el país, porque son determinantes a la inversión pública. La segunda es el marco normativo en el cual nosotros hacemos inversión pública en el país, que es el marco de una política que está aprobada por ley de agricultura familiar, y se va a explicar por qué y cuál es el alcance de ella. Y después voy de lleno a lo que se hace en el sector agricultura en términos de la asignación de recursos que determina la inversión pública. Y conclusiones, pero antes de entrar a conclusiones, quizás unas imágenes que nos van a llevar a juntos ir reflexionando de lo que significa hacer agricultura en las condiciones fisiográficas del país. Bueno, primero centrarnos todos en qué es Perú en términos de territorio. Perú tiene una área, una superficie de 1.285.000 y un poco más kilómetros cuadrados, de los cuales 1/3 de esa área corresponde a uso agropecuario.
En la historia de los censos agropecuarios del Perú, que son 4 hasta el momento que se han realizado, el último censo que se ha realizado agropecuario data del 2012. Y entre ese censo del 2012 y el previo, 1994, se tuvieron 3.361.000 hectáreas de superficie agropecuaria que fueron sumadas al previo. Esto va a ser importante porque va a venir una serie de otras variables que se van a tomar en cuenta. Bueno, de toda la superficie agraria que tenemos, que son esos 38.700.000 y un poco más hectáreas, 7 millones aprox son hectáreas que son superficie agrícola destinada a cultivos permanentes, a cultivos transitorios, a tierras de descanso, tierras de barbecho, que es una diferencia que nosotros trabajamos con manejo agronómico, y tierras no trabajadas en el momento, pero que sí están en uso agrícola. El 31 millones de hectáreas más corresponden a pastos naturales, a los montes y bosques que están constituidos como áreas también que son superficie agrícola. Un poco de lo mencionado. Se tenían que son 7.125.000 hectáreas que están acá. Estos 7.025.000 que son tierras agrícolas, de ellas solamente tenemos con riego, que es datos del último censo agropecuario, 36%. 36%, y pueden ver esa flecha que va en ascenso, porque justamente desde 1960 en adelante hemos tenido megaproyectos de irrigación, de infraestructura hidráulica, Poechos, Olmos, Chenecas, Majesiguas, primera etapa, y todos esos proyectos han hecho una expansión o mejoramiento en el tema de incremento de superficie agrícola. Detalles también que son importantes, porque esto aquí se van a dar cuenta de cómo está defraccionado el territorio en términos de unidades agropecuarias. Cuando me refiero a unidades agropecuarias, son las unidades económicas que se usan, que tienen fines para la producción agropecuaria. Entonces, del censo 2012 podemos darnos cuenta que 81%, casi 82% de esas unidades agropecuarias son superficies menores a 5 hectáreas. 81.8%. Si le sumamos ese 8.8% de superficie menor de 10 hectáreas, ya tenemos acá 91% casi de superficie menores a 10 hectáreas. Nuestras unidades agropecuarias que conforman la superficie agrícola del Perú es altamente fraccionada. Y esto todavía se incrementa porque transgeneracionalmente hay herencias de tierras. Y al hacer este proceso de las herencias, lo que sucede es que cada vez se fracciona más. Si hoy en día nosotros hacemos un nuevo levantamiento de data de un censo, nos vamos a dar cuenta que esos 2.213.000 unidades agropecuarias pueden haber incrementado hasta en un tercio. Algo que también quería decirles es que con la pandemia, el año pasado se tuvo la necesidad de empadronar a los agricultores, a los productores, dado que habían estos incentivos económicos de FAE Agro. Y cuando se hizo el empadronamiento con todas las medidas de restricción, porque estábamos en este escenario de pandemia, no se era a registrar 1 millón de productores, 1 millón de unidades agropecuarias. Es decir, realmente toda esta infraestructura o mosaico de tierras son tierras que están muy adentradas
en lugares que no son de fácil acceso. Entonces, hasta aquí solamente además quiero resaltar el hecho que en la sierra es donde tenemos mayor unidad de unidades agropecuarias. La sierra tiene entre los dos censos, el 94 y el 2012, un incremento de 275.000 unidades agropecuarias. Y esto va a ir en ascenso. Ok, con todo esto preparé un cuadro simple para entender también cómo un proceso de desruralización debido al incremento poblacional en las ciudades puede afectar también la dinámica de las actividades del agro. Y entonces, esto es conocido. Nosotros tenemos que de 1960 en adelante es que recién comienza a incrementarse la población urbana, la población en azul. Antes del 2060 teníamos más población rural, que es la azul. La roja. Teníamos mucho más población rural que urbana. Pero con todos estos fenómenos de migración que se dieron a partir de los 60, los productores comenzaron, especialmente los de grupo etario más jóvenes, comenzaron a dejar las unidades agropecuarias e ir a ciudades intermedias y a ciudades más grandes y a la capital sobre todo. También por un tema de servicios públicos, porque no hay los suficientes servicios públicos para tener una calidad de vida que todos anhelan. Ante eso, ¿cómo queda la ruralidad en términos de porcentaje de población en Perú? A pesar que somos un país que realmente vive de sus recursos naturales, no se ha manifestado una baja en cuanto a los índices de ruralidad poblacional, de población rural. Y acá podemos ver que Cajamarca, que es esta región aquí de Perú, también llamado departamento desde el punto de vista administrativo, tiene la mayor cantidad de unidades agropecuarias y muchas unidades agropecuarias menores a 10 hectáreas. Huancavelica también, Amazonas en la parte que está mucho más cercana, en las partes de Luyas, es una zona altamente productiva, y también tenemos Huánuco, Apurímac, pero si vemos el 50%, también tenemos que hay otros departamentos como Ayacucho, Cusco, Puno, que tienen un porcentaje de población rural por encima todavía del 40%. ¿Hasta dónde nos estabilizamos? Y esto vamos, en el siguiente acápite lo vamos a ir viendo. ¿Hasta dónde nos vamos a estabilizar y cómo ahora conformamos todo el marco de agricultura familiar? Entonces, tenemos que somos un país con alta fragmentación de tierras dedicadas a la agricultura. Tenemos que somos un país de una agricultura de laderas, que también, un país donde ya también hay una presión por todo lo que es la fragmentación, la superfragmentación de tierras, especialmente en la sierra, por el tema de herencias. Y también tenemos que somos un país que hay alta concentración de tierras en la costa, por el tema de las grandes irrigaciones que se han construido y que ha llevado también a que se tengan lugares, emporios de agroexportación. Y con todo eso, ¿qué es lo que hace el Estado? ¿En qué marco legal nos amparamos para darle servicios a estos productores? Nosotros nos conceptualizamos dentro del marco de la agricultura familiar. Esta agricultura familiar es un modo de vida, de acción, de actividades económicas, donde se cuenta con el trabajo laboral familiar, donde se caracteriza por ser pequeñas extensiones de tierra, no puede ser de otra manera. 91% de nuestra superficie agrícola es menor a 10 hectáreas, donde se tienen actividades productivas principalmente familiares y donde el núcleo familiar es el que activa todo este modo de
de modo de vida, modo de uso de los recursos naturales, y además donde las fuentes de ingreso no necesariamente solo son agrícolas, no solamente son productos agrícolas, las fuentes de ingresos también pueden ser servicios. Entonces, ante ese marco normativo que corresponde a la ley 30335, que es la ley de promoción de la agricultura familiar, en el Perú se ha caracterizado el agricultor familiar y se tienen que está constituido por 97% del total de unidades agropecuarias. Es decir, de esos 2.300.000 y un poco más de unidades agropecuarias, 97% están dentro de este marco de agricultura familiar. Y de ese 97%, 83% corresponden a los trabajadores, involucra el trabajo de 83% de trabajadores agrícolas. 83% de un total de 3.8 trabajadores agrícolas censados. Esto es muy importante porque nuevamente recalco el hecho que tenemos agricultura familiar en la costa que está constituida por 97% de las unidades agropecuarias. 7% no es agricultura familiar, ya es una agricultura dedicada a otros mercados mucho más especializados de agroexportación. En Sierra es bastante fuerte, 99% agricultura familiar y 1% no. Y 97% en selva. Ante eso, Grade ha hecho una aproximación a una caracterización de tipologías de agricultura familiar según área cosechada. Y es bien importante y realmente nos lleva a reflexionar sobre lo que está sucediendo. Porque el grupo 1 es el grupo de los productores que son de agricultura familiar y derivan sus productos al mercado nacional. Y de ellos podemos ver que algunos sí están insertados con el color naranja, están insertados a otros mercados de otras características. Algunos también están insertados a otros mercados de agroexportación, pero son muy pocos. Ese es el grupo 1. El grupo 2 es un grupo de productores intermedios de agricultura familiar y que también, sobre todo, están dedicados al mercado nacional, pero también tienen un mayor porcentaje dedicado a otros tipos de mercados más especializados. Y el grupo 3, como ustedes pueden darse cuenta aquí, es básicamente la costa, Lima, Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad e Ica, que tienen agricultura familiar, sí, pero en mucho menor proporción y están más abocados a otros tipos de mercados y también a agroexportación. Entonces, con esos pincelazos del marco en el cual nos movemos, vamos a ver cómo va la inversión pública en Perú en el sector agricultura. Y lo primero, ¿en qué nos amparamos para hacer inversión pública? Ahora estamos bajo el Sistema Nacional Multianual de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Invierte Perú, y también se le conoce como Invierte P. Este es un sistema, digamos, de segundo nivel que está siguiéndole al Sistema de Inversión Pública, el SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, que llegó a estar en ejecución hasta el 2016. Y en adelante ya se cambió, sobre todo se cambió el enfoque basado en planificación. Planificación que se basa en indicadores de brechas. Cada sector tiene sus brechas ya determinadas. Ya todos sabemos con qué brechas trabajamos. Y, por ejemplo, con el sistema de riego, la brecha 7 es porcentaje de superficie agrícola sin riego. Si voy a hacer voy a formular un estudio de infraestructura de riego, yo tengo que saber esa dotación de agua, cuántas tierras van a poder regar, y en base a eso, y con el módulo de riego determinado, yo puedo llegar a bajar esa brecha de porcentaje
de superficie agrícola sin riego, que por ejemplo es la brecha 7. La brecha 13, que actualmente yo estoy terminando de hacer toda la planificación para inicio de ejecución de un proyecto de servicios de extensión agrario rural. Esa es la brecha 13, la cual es los porcentajes de productores agropecuarios en servicio de asistencia técnica, que es bastante dramático, porque según el censo del 2012, tenemos que solamente 14% de todas las unidades agropecuarias han sido asistidas con capacitación y asistencia técnica. Es decir, tenemos ahí bastante que trabajar. Y bueno, eso será quizás en otro momento que les pueda hacer una presentación de algunas experiencias de formulación y también de ejecución. Un instrumento para hacer inversión pública, obvio, es cuánto nos asignan como presupuesto. Mayormente, del presupuesto que nos asignan en agricultura, el 20%, el 20 al 23%, depende del año, es solamente para gasto de capital. El gasto de capital es inversión pública, proyectos de inversión. En este año 2021 nos han asignado un histórico bastante alto de 8.816 millones de soles. Más o menos para mis compañeros, mis amigos que no manejan nuestra moneda, son como más de 2.000 millones de dólares. Entonces, lo que sucede es que en esta época de pandemia lo que se quiere es priorizar la competitividad y mejorar todo lo que son sistemas productivos de los pequeños productores, con la base que tenemos más del 91% de productores con unidades agropecuarias menores a 10 hectáreas. Aquí vienen algunos datos. Cuando nosotros en el sector agricultura entramos como inversión pública, nosotros entramos en una función agraria y también tenemos que llenar el programa. Los programas son tres, perdón. Agrario, pecuario y riego. Básicamente son esos. En agrario también involucran al forestal. Ustedes se pueden dar cuenta que a grandes rasgos nosotros tenemos mucho más inversión en programas de riego. Y no me refiero a programas porque son portafolios, no, es solamente la terminología en temas de presupuesto. Tenemos mucho más en infraestructura de riego, seguido de agrario, que tiene que ver con temas de apoyo a cadenas productivas, tiene que ver con temas de sanidad vegetal, institucionalidad, mejoras de infraestructuras y algunos otros. Pero el que predomina es riego. Y si hacemos, todo esto es data que él ha ido manejando, sacando del Banco de Inversiones. Y si hacemos así un simple vistazo por números de proyectos, por regiones, ¿cuántos tenemos? Tenemos que Ayacucho, Ancash presentan el mayor número de proyectos. Y esto sucede porque Ancash tiene canon, y el canon minero solo puede ser usado en inversión pública. Y generan muchos proyectos a nivel región, a nivel provincia, sobre todo. Y en Ayacucho no tienen canon de esa naturaleza, sin embargo tienen muchos proyectos, especialmente uno de riego muy fuerte que está haciendo que se trabajen otros proyectos para los canales secundarios y terciarios. Y entonces vemos, por ejemplo, que no aparece ninguno para Madre de Dios casi, para Loreto, según la escala, obviamente, ¿no? Pero hay una diferencia bastante grande por regiones. Entonces nos vamos al primero que es el programa agrario. Acá en el programa agrario tenemos que Cusco tiene mucha inversión en temas de sanidad, en temas de apoyo a las cadenas productivas y otros proyectos también institucionales, porque Cusco hace mucha inversión, Echarate hace mucha inversión en proyectos de inversión, porque tiene que gastar el dinero de Cano, tiene que invertirlo.
Y bueno, tenemos también que Puno también tiene en temas de manejo de pasturas, pero también en el tema pecuario, que lo vamos a ver después, también sobresale Puno. Y acá tenemos a Madre de Dios, que tenía pocos proyectos, pero los proyectos que tiene aquí son proyectos forestales, que también les da la posibilidad de tener una participación en el nivel de gasto de ejecución. El pecuario, obvio, Puno es el más grande en términos de la gestión de inversión pública para todo lo que es el tema de ganado. El ganado ligado a pasto. Acá tenemos un híbrido. Y Cusco, lo mismo, camelidos sudamericanos y todos los que son las partes de pasturas y demás, al igual que Ayacucho. Entonces, aquí nos damos cuenta que comparado con agrario, el pecuario está en menor representación. Y viene acá, riego. El sector agrario, el sector de Midagri, ahora se llama Ministerio de Desarrollo Agrario, invierte muchísimo en sus 3 niveles porque tiene participación en temas de infraestructura de riego. Sí, es una política del sector el incrementar la superficie agrícola, y más adelante les voy a explicar que, bueno, esta política no está necesariamente engarzada con la articulación con los niveles regionales y locales. Entonces, uno no puede hacer una inversión de infraestructura de riego si no aseguras la operación y mantenimiento, que es caro, especialmente cuando tienen presas. Y ahí es donde viene una de las debilidades, además de la gestión propia, y acá viene un tema gerencial, de la gestión propia de la ejecución de las obras. Y aquí viene. Estos son datos del 2020. Se tienen 3 unidades ejecutoras importantes en el sector agricultura que formulan desde perfiles hasta los expedientes técnicos y también ejecutan. Tenemos ahí Agro Rural, el proyecto subsectorial de irrigación, PSI, y el proyecto especial Centro Sierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, de Amazonas tienen 13 obras en ejecución, con un presupuesto dado, de las cuales están paralizadas 2. Dado que están paralizadas, a pesar que tienen presupuesto aprobado, solamente han podido ejecutar 66%. Y bueno, así vamos con todos, ¿no? Con 12 regiones y sus obras paralizadas. Se tiene que en promedio es 66% de ejecución, a pesar que tienen obras que están en ejecución. Este es un tema bastante crítico, que realmente necesita otro tipo de enfoque y trae muchos problemas, no solamente legales, que eso ya de por sí es bastante difícil, pero el tema también de los beneficiarios, porque esto es algo que lo he vivido. Estuve vinculada con una cartera de proyectos de Espinar, del distrito de Espinar, en Cusco. Fueron 12 proyectos que estaban dentro del Fondo Mi Riego, todos de infraestructura hidráulica, y lo que sucedió fue que de la cartera de 12 proyectos, solamente uno está en ejecución. Y de esto les estoy hablando desde el 2015. El resto se quedó todavía en fase de formulación, no llegaron a hacer los expedientes técnicos porque cuando fueron a la zona no tuvieron la licencia social. Hay temas muy fuertes, hay temas que aquí en inversión pública hay mucha debilidad de gestión y es crítico porque los proyectos, y esto lo saben ustedes también, disculpen que sea reiterativa, no se caen por temas técnicos. Cuando es el tema técnico se puede levantar, ¿no? Siempre y cuando pues, no sean vicios ocultos extraordinarios, ¿no? Pero el tema del manejo
de la gestión propia es un tema bastante complejo, ¿no? Y de habilidades blandas, obviamente. Ahora sí, haciendo un poco más de hincapié con esta asignación presupuestaria, considerando que la sierra tiene 99% de agricultura familiar, ¿cuánto estamos nosotros per cápita invirtiendo por productor? Con el grupo 1, que son estos productores orientados mayoritariamente al mercado nacional de agricultura familiar, con el grupo 1, 652 soles. Con el grupo 2, que son agricultores de mercado que proveen el mercado nacional, pero que también tienen otras capacidades, que los ponen en un grupo intermedio, 648, similar casi. Pero con estos productores orientados al mercado de agroexportación, inversión pública per se está invirtiendo 1.850 soles. Y esto es porque se concentran las obras de riego en esos bolsones de agroexportación. ¿Cuánto es esto si hacemos la medida por hectárea? Grupo 1, grupo 2, 30 y tantos soles, ¿no? Que es como decir, si es que el dólar está a 4 soles, menos de 10 dólares, ¿no? Pero, ¿cuánto se multiplica para el grupo agroexportador? Que ya es otra escala, ¿no? de manejo de unidades, 144 soles. Entonces, ¿qué está pasando con la inversión pública? ¿Hacia dónde está orientada? Cuando estoy en espacios de análisis, de discusión, porque cuando uno formula, uno tiene que tener muy claro a dónde vas a focalizar y por qué vas a focalizar. Es bastante crítico darnos cuenta y asimilar que también somos receptores de toda una historia de decisiones que no necesariamente están apoyando a la agricultura real que tenemos en el país, pero sí mucho a la agricultura de la costa, que también es necesario, obviamente, porque tenemos 7.000 millones de dólares que generamos por agroexportación. Comenzando que apenas hace 5 o 6 años atrás éramos agroexportadores que a la justa llegábamos a 3.000 millones de dólares. También hay la otra óptica, dado que tengo todo un entrenamiento en estos temas. La óptica es que estamos exportando agua. Es agua virtual, que tiene un costo y que no se visibiliza en las cuentas nacionales. Pero son las leyes del comercio exterior. Entonces, antes de ir a las conclusiones, algunas fotografías. Este es el país que nosotros tenemos. Una sierra de más de 28% de nuestro territorio es una sierra de laderas, es una sierra que necesita contención de suelo, por eso es que no usamos una mecanización fuerte, una mecanización de tractores o de otras maquinarias, porque el suelo que es tan superficial se nos discurre, se nos erosiona. Contrastante, tenemos la selva exuberante, llena de paisajes maravillosos y también de peligros propios. Pero también hay en San Martín una carencia de recurso hídrico por un tema de distribución, de accesibilidad y también la pobreza de los servicios públicos. ¿Qué hemos heredado? Hemos heredado el manejo de laderas, un manejo en el cual nos permitía no solamente controlar microclimas, el microclimas, también radiación. La radiación solar tiene efectos en la generación de variedades de tubérculos, ¿no? Y también es bien importante porque es un enfoque, una visión de tener la población cercano al activo económico para hacerlo mucho más accesible. Entonces ese es un enfoque de territorio hídrico productivo. ¿Y qué pasa cuando comienzan a erosionarse estos agrosistemas? Y básicamente es un tema también de manejo, de una presión del hombre por espacios, o el descuido propio, porque necesita de mucha mano de obra para el manejo de las terracerías, de las andenerías. Todo tiene un efecto, entonces hay una migración
hay el desuso de estos sistemas y para nuevamente ponerlos en uso hay que invertir. Y no va a invertir necesariamente un privado, las ONGs han hecho bastantes, las universidades también, tienen, en Lurín están trabajando muchos proyectos de investigación con andenes, pero el Estado a veces está de espaldas a estas necesidades. Hace algunos años se tuvo un programa en inversión pública, es la suma de varios proyectos o de conglomerados que son proyectos pequeños con el mismo objetivo del programa. Este programa era un programa de andenes que estaba siendo financiado por el BID. Y bueno, malas gestiones desde el punto de vista no solamente de los productos, sino también del manejo fino, político, y de poder trabajar a lo que se espera, llevó a que esto cayera. Y ahora, bueno, estamos ahí tratando de sacar todo lo trabajado, porque incluso se hizo un censo de andenes y la clásica, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están los mapas? ¿Dónde está la cartografía? Eso también es una debilidad, la gestión documentaria, pero bueno, es esa parte. Ante todo eso, recién vengo a las conclusiones. Y acá es importante ver que la inversión pública en el sector agricultura requiere de una visión que contemple las laderas andinas, es decir, desde los territorios hídricos productivos, no solamente la necesidad de tener una mejora de las condiciones y extensión agrícola en la costa, que la costa es buen suelo, salvo cuando se saliniza por la mala calidad del agua. Desde los últimos 30 años, la inversión en proyectos de infraestructura de riego ha sesgado la asignación presupuestaria de la inversión pública y esto está demostrado. Hay otras formas de tener accesibilidad y disponibilidad de agua y eso es a través de medidas de infraestructura verde, de medidas no estructurales que también nos pueden dar y todavía pueden ser más sostenibles que la propia infraestructura gris. La ejecución de obras de infraestructura hídrica presenta debilidades de gestión que llevan a las paralizaciones de las mismas y estas paralizaciones tienen consecuencias bastante fuertes que afectan mucho a los productores, a los mismos beneficiarios. El sector requiere alinear el enfoque de la política de la agricultura familiar con la inversión pública. No está del todo visibilizada. No hay proyectos que realmente enfoquen lo que es los productos hacia una agricultura fragmentada como la que nosotros tenemos en la geografía, considerando justamente eso, ¿no? La fragmentación, la alta fragmentación de las unidades agropecuarias. Y por último, se requiere reforzar y ampliar la articulación intersectorial con enfoque de programas de inversión. Quizás ustedes lo conozcan como portafolios para la mejora de las transacciones de productos agrarios. Y esto es muy importante porque el año pasado tuve la oportunidad en Junín con una comunidad indígena que producía un café bajo sombra bastante bueno, produce. Pero sacar el café tenía un costo de transacción que superaba el 40% del precio, no era competitivo en el mercado. Entonces la conectividad es muy importante, los servicios públicos que permitan que las personas también puedan tener acceso, o si no, la agricultura familiar como tal tiene muy pocas posibilidades de mejora. Y bueno, eso es lo que les quería presentar y a ver si es que puedo responder a algunos de esos interrogantes y demás. Muchas gracias. Excelente presentación, Carolina. Muchas gracias por tu presentación. Ahora vamos a ver las preguntas. Cristian, si puedes ayudarnos con las preguntas, por favor. Sí, claro, Eddie. Tenemos una pregunta por aquí. Antes que nada, te felicitan, Carolina. Excelente presentación. La pregunta dice, ¿qué nos puedes comentar del Centro Internacional de la Papa? Sí, yo he estudiado en la Agraria La Molina, igual que Julio Ugarte.
somos molineros y al frente de nosotros tenemos al Centro Internacional de la Papa. Obvio por mi orientación bastante académica, hace no mucho, yo he estado muy en contacto con todo lo que es la mejora genética de las variedades y sobre todo con el proceso del manejo de accesitarias, estas variedades y líneas de mejora, además de leer. Pero el Centro Internacional de la Papa es un centro que nos asegura que todo lo que es el germoplasma de este tubérculo, del solanum, está bien conservado, está en ambientes adecuados y que tenemos la posibilidad que si por alguna razón perdemos algunas de estos cultivares, los podemos encontrar en este repositorio de germoplasma del Centro Internacional. Tiene mucha interacción de apoyo científico con peruanos, y sí te digo, es un nivel súper competitivo para mis compañeros que están metidos en el tema de mejora genética. Yo no estoy dentro del tema de mejora genética, soy una persona que lo leo, pero no es mi expertise. Pero sí, es una ventaja tener al Centro Internacional de la Papa en Lima, es una ventaja grande. Ahora, las interacciones que tiene con los centros de investigación, no lo conozco al detalle en este momento. Excelente. Otra pregunta por aquí dice, felicitaciones, excelente presentación. ¿Sabes si existe un inventario actualizado de andenes? Sí, sí existe. Ese inventario no es del año pasado, es un inventario del 2013, 2014, 2012, 13 y 14. Sí, hay un inventario, está mapeado, georreferenciado, hay publicaciones y se hizo justamente con este programa que lamentablemente no terminó, no inició ejecución, y ese material está en Agro Rural, que es una unidad ejecutora del sector. Perfecto. Por aquí otra pregunta dice, ¿has trabajado con modalidades de obras por impuesto? De ser el caso, ¿resulta beneficioso aplicar esta modalidad en proyectos del sector agricultura? Sí, mira, es muy bonita esa pregunta porque yo he trabajado en gobiernos regionales. Yo no trabajé, hace poco estoy trabajando en Lima. Toda mi formación en temas de inversión pública las he tenido en gobiernos regionales, lo cual fue rico porque trabajé con proyectos de transporte, educación, salud y obras por impuesto. Sí hemos sacado proyectos de educación por obras por impuesto. En agricultura, en este momento, en una área, en el lugar donde yo trabajo, estamos sacando 2 proyectos de irrigación por obras por impuesto. Uno con Antapacay, en Cusco, y el otro es con Barrick. Pero lo que pasa, el sector agrario, la ventaja de hacer obras por impuesto no es que uno va a dejar de invertir. La contraparte va a invertir y después uno va a emitir unos certificados. Y para emitir los certificados de pago al contratista, entonces uno también dispone de parte del presupuesto del sector. Es una ventaja porque dinamiza mucho. Y sí, estoy en una institución donde trabajamos proyectos de riego por obras por impuestos, sí. Excelente. Otra pregunta dice, Carolina, excelente presentación. ¿A qué se le denomina café bajo sombra? Sí, es interesante. En los bosques, en las comunidades nativas, ellos tienen una forma de manejo del café, donde ellos en verdad ellos siembran como al voleo, pero lo dejan como si fuese una planta más del ecosistema.
No es una cosa que tengan densidad de planta, no es una cosa que tengan que preparar el terreno, no. Es parte del bosque. Es parte del bosque y ahí encuentras el café. Lo que pasa es que es un café que te tolera mucho más las plagas, especialmente la roya, que la roya es uno de estos patógenos que te destruye el café, realmente te lo maltrata, ¿no? No te deja que la cereza madure y demás. Entonces, los nativos, la gente de las comunidades nativas, ellos lo tienen ahí en el bosque, y es un café con un aroma, con realmente muy cotizado. Y cuando estuve ejecutando un proyecto el año pasado, vino una delegación de Alemania, conocedores de todo esto del Phuket, el grado de taza y toda una serie de características organolépticas, y compraron, pudimos sacar 2 contenedores de café bajo sombra para las comunidades nativas, pero toda esa logística de poderlo sacar de la zona y traerlo a puerto, bueno, es con inversión pública, ¿te das cuenta? O sea, no es, si haces un flujo de caja, eso no te va a dar un TIR de ninguna razón por encima de lo que a nosotros nos exigen, ¿no? Una tasa interna de retorno del 8% en inversión pública, no, olvídate. Pero es un servicio público. Ahora, que ellos lo puedan hacer, ahí está el tema. Ahí está el tema. Entonces, ahí se requieren a privados que puedan apostar y puedan contribuir, y al Estado que haga conectividad, porque de lo contrario los costos de transacción son muy altos. Perfecto, por acá dice, ¿existen enlaces o programas que promueven el comercio justo para efectos de garantizar la comercialización de los productos que se dan en zonas de difícil acceso, como el ejemplo que mencionaste del café? ¿Y cómo se articulan esos procesos a la sostenibilidad de las regiones? Sí, sí, qué interesante cada una de estas preguntas. Sí existen mecanismos donde puedes tener un excedente del precio normal por un producto que es manejado bajo estos criterios, ¿no? Que son orgánicos, que son de comunidades nativas y que tienen pues todo un componente de costo social que se debe visibilizar. Sí existen. Bueno, yo los tengo, pero no me acuerdo en este momento, pero sí nosotros certificamos para que ellos puedan tener ese tipo de tratamiento a la hora de ofrecer el precio. Y hay otro tema de esa pregunta. El primero era ese y el segundo era, ¿y cómo podemos garantizar la sostenibilidad? ¿No? ¿Qué tanto estas intervenciones pueden ser sostenibles? Esa es una pregunta bien compleja, porque para que tú puedas decir que es sostenible, mínimamente tienes que hacer inversión basada en evidencia. Eso es básico, pero en el sector público se tiene muy poca investigación. Realmente yo, cuando me he dedicado a inversión pública, yo vengo de una formación bastante académica y me dediqué a la inversión pública y ya como que mi cerebro cambió en su forma de reaccionar y de analizar. La inversión pública es muy fuerte porque es tipo bombero, ¿no? Me acuerdo mucho las preguntas que nos hacían, estás en una reunión y el viceministro te pide que bajes el presupuesto porque no hay más, pero tienes que ejecutar. Esas cosas son del día a día en inversión pública, especialmente cuando tienes puestos que van un poquito más de especialista. Y generar evidencia, obviamente tú lo puedes hacer a través de consultorías, pero las consultorías, como es tan poco el presupuesto que manejas, entonces es limitante, entonces haces consultorías para los proyectos, sobre todo que vienen de otros tipos de fuentes, ¿no? Las fuentes de endeudamiento. Y es porque tienes que visibilizar que lo que estás haciendo, de alguna manera, pues tiene un impacto, ¿no? Entonces ya pasaron 3 años, 5 años que has ejecutado. ¿Quién te está haciendo ese análisis? ¿Con qué contrafactual vas a comparar?
vas a hacer una diferencia de diferencia, un modelo econométrico de diferencia, ya no, porque lo que fueron tus testigos ya no son testigos, ya fueron intervenidos. No es fácil, ¿no? Hay otras complejidades al respecto, análisis cuasi experimentales, pero yo no, hay un proyecto muy bueno que es de Marenas, es un programa, Marenas, que fue financiado por FIDA, que es un programa modelo, porque ha logrado estabilizar las cuentas bancarias en mujeres, que fue la primera intervención donde se generaron cuentas bancarias para mujeres. Y este proyecto Marenas viene desde el 2010 en adelante. Hasta ahora existen, los comercios están establecidos y hasta ahora existen. Ahora con la pandemia se ha hecho mucho de delivery de papas nativas desde Huancavelica a Lima, a algunos espacios. Hay cosas que sí funcionan, pero no son la mayoría. Ese es el tema. Sostenibilidad lo tengo todavía como un signo de interrogación conmigo misma. Necesito más análisis. Perfecto. Otra pregunta por aquí dice, felicitaciones Carolina. En la Sierra del Perú hay pequeños proyectos ejecutados, están inoperativos. ¿Crees que es relevante implementar mayores presupuestos para componentes de acompañamiento para que éstas sean sostenibles en el tiempo? Sí, sí. Realmente hay muchas cosas que se han invertido, es un gasto ya focalizado, y no ha habido el seguimiento correspondiente. Ahora, inversión pública no te permite hacer ese tipo de acompañamiento después de ejecutado, pero sí se podrían sacar inversiones a través de EORs, que son fichas de inversión, que tienen una exigencia diferente y que podrían, en base a la detección de un factor de producción que no está apoyando al objetivo del proyecto con el cual fue formulado, ejecutado y finalizado, entonces tú lo detectas y puedes hacer una ficha de ese factor de producción que te pueda permitir llegar a esa productividad, a esa capacidad productiva con el cual fue diseñado y ejecutado, ¿no? Hay esa opción, pero son muchas palabras para decirte que es un tema de gestión. Es un tema de gestión. Así como tenemos todo este banco de inversiones, que es un banco de libre acceso, nosotros que operamos el banco de inversiones realmente todos los días y demás, tenemos mucha facilidad de sacar información hasta georreferenciada, pero no está el otro lado, el que me pregunta mi compañero o compañera, en el cual, ok, existen muchos ya ejecutados o que no terminaron su ejecución. ¿Cómo se puede hacer para retomarlos, ¿no? Pero eso es un tema de decisión. Es un tema de decisión, es un tema de gestión. Y bueno, ahora tenemos más de 8.000 millones de soles, eso es como cerca de 2.000 millones de dólares, es histórico. Históricamente nosotros tenemos presupuesto en agricultura de 2.000 millones de soles. Y ahorita estamos teniendo 2.000 millones de soles, son 500 millones de dólares. Entonces, ahorita estamos teniendo dinero, pero ¿saben lo que está pasando? No hay ejecución. ¿Y qué pasa cuando no hay ejecución? Que esto lo saben mis compañeros que trabajan en el sector público. Como no hay ejecución y ya estamos junio, sexto mes, y tú tenías que haber ejecutado 100 y solo estás ejecutando 10, te tomo tu presupuesto y se lo doy a otro dentro de la misma, primero dentro de la misma institución o si no dentro del mismo pliego para que pueda ejecutar. Y nosotros como sector tenemos buena ejecución. Ahora, nosotros comenzamos con presupuestos iniciales de apertura que, como les digo, de 2.000 millones de soles históricamente, y terminamos ejecutando como 2.800, 3.000 millones. Todas esas modificaciones también es un indicador de dónde está tu planificación. Se requiere de muchísimas personas que conozcan realmente cómo hacer gestión.
y es un reto mayúsculo. Y siempre digo, una persona no hace, una golondrina no hace el verano, ¿no? Pero al menos hará ruido un poquito para que otros se interesen, ¿no? Carolina, Uh-huh. ¿me permites una pregunta? Por supuesto, Jorge. Bueno, muy interesante, sobre todo en las épocas actuales, tu tema, la verdad. La pregunta que tengo es, en los años que tienes tú en el sector y con tu experiencia, estos niveles de inversión que se ven, ¿crees tú que ha mejorado la situación económica de de esos grupos familiares dedicados a la agricultura? Honestamente, una respuesta general, no. Una respuesta con detalle, te podría decir que algunos muy aislados, como estas poblaciones que fueron intervenidas por un proyecto llamado Marenas. Esas situaciones son rara avis en estos espacios, pero sí existen, ¿no? Pero un general, te digo, lamentablemente no. Y ya sabes por qué, Jorge, acá hay un tema bastante interesante, que el sector público tiende a hacer planificación en base a un presupuesto asignado. Pones primero la carreta y detrás pones el caballo, ¿no? Planificación está muy descuidado, muy descuidado. Y si no tienes buena planificación, no vas a entender lo que estás haciendo primeramente. Entonces se vuelven muy especialistas en manejo presupuestal, muy especialistas. Y cada sol que entra al presupuesto de un sector está amarrado a un programa presupuestal. Y el programa presupuestal en sí mismo tiene actividades, que es RO, y lo que es gasto de capital también está vinculado a un programa presupuestal. Y esos son proyectos de inversión. Pero también un programa presupuestal tiene APNOTS, que son actividades de productos que no necesariamente tú los tienes que informar. Claro. El APNOP, y ese APNOP está infladazo, ¿no? Y también es bien característico esto porque hay mucho RH, profesionales que trabajamos por recibos de honorarios, que no pertenecemos a planillas. Claro. Entonces, y somos realmente como un efecto así multiplicador en la medida que podemos de lo que es la gestión. Y el propio sector no nos puede absorber, porque está reventando de planilla. Está reventando. Eso son debilidades muy fuertes y eso es también lo que limita, porque tu presupuesto solo es en agricultura un aprox de 20% de todo lo que te dan para temas de proyectos de inversión, gasto de capital. Claro. ¿No? Y son determinantes que debilitan cualquier gestión, pero en medio de todo eso sí se pueden hacer cosas. Y es riquísimo porque realmente hay que tener muy buena estamina para continuar. Sí, claro. Es bien demandante. Claro, claro. Y quería complementar la pregunta, si me permiten, por favor, desde el punto de vista de la tecnología, porque si bien es cierto, esta agricultura familiar es incipiente, digamos, en el tema tecnológico, y a veces eso, digamos, causa que no tengan productos de calidad para que después esta gente pueda formar asociatividad, poder abastecer probablemente a otros mercados más atractivos, con mejores precios, y no menos importante la infraestructura para que esta gente pueda sacar sus productos al mercado también, ¿no? Porque no es solamente ayudar, digamos, a la familia que se dedica a la agricultura, sino que también, finalmente, cómo hacemos para que ellos puedan llevar
buenos productos y sacar esos buenos productos a sus mercados, ya sean intermedios o mercados más grandes que puede ser la capital, y por qué no pensar en un tema de las pymes exportadoras del agro. Así es, hay tantas opciones, porque también desde que yo he salido de la universidad hace muchos años atrás, siempre he escuchado de la asociatividad, justamente por esta condición de fragmentación. Pero la asociatividad en la praxis no es fácil. Sí, pues. No es fácil. Cada vez que entramos con un proyecto, todos se asocian, ¿no? Y sacan su RUC. Una vez que sale el proyecto, que se retira el proyecto, Ya va. bueno, hasta que entra el siguiente, ¿no? Y se vuelven a asociar. Entonces, ahí está la sostenibilidad que me preguntaron previamente. Acá se requiere un análisis. Y te contaré que sí, como mencionas, Jorge, honestamente, estamos en un momento bastante de mucha reflexión, digámoslo así, y de mucha conciencia, ¿no? Y yo siempre pienso, no es un tema que no haya dinero. Sí, hay dinero. Lo que pasa es que no hay una eficiencia ni eficacia en el gasto del dinero, porque falta un brazo importante, que es realmente cuál es tu objetivo, cómo planificas. Y ahí falta mucho análisis, ¿no? Siempre digo, en todo sector, lo más sensible y lo que se debe cuidar mucho es la oficina de planificación y presupuesto, siendo planificación lo primero. No debe ser que el presupuesto superite, te esté limitando tu planificación, te quita, te rompe y te corta las alas, ¿no? Pero para eso necesitas, pues, liderazgo. Necesitas liderazgo. Y el liderazgo también tiene un costo, que también es algo interesante. Gracias, Carolina. Buenísimo. No, gracias. Gracias a ustedes. Bien, Carolina, tenemos por aquí una consulta más. Dice, si queremos saber más sobre proyectos de riego, ¿existe documentación que nos puedas compartir o que se pueda descargar en algún sitio? Muchas gracias. Claro, sí, sí, trabajo mucho con proyectos de riego, tengo las directivas, los lineamientos, hasta mi resumen propio de todo lo que se requiere técnicamente para una formulación de proyectos de riego, no solamente de nivel de conducción con canales de riego, ni tampoco solamente de captación con bocatomas, también tengo para represas y demás, yo les puedo hacer llegar a través tuyo, Cristian, les puedo hacer llegar todos los documentos que manejo. Excelente, Carolina. Perfecto, aquí tenemos otra pregunta. Dice, hola Carolina, en el tema de riego, del 100% de los recursos hídricos disponibles en el Perú, solo el 2% es aprovechado, ya que el 98% restante se va para el Atlántico. Nuestras costas con sus tierras súper fértiles necesita agua. ¿Por qué no se invierte en trasvases de agua que permitan utilizar los cientos de miles de hectáreas áridas que aún no se producen y que de seguro impulsarían nuestra agricultura, además de ser una excelente fuente de empleos? Totalmente de acuerdo. Yo creo que más que una pregunta es un alcance importante. Sí, el agua se pierde por escorrentía. Se pierde y tenemos 159 cuencas identificadas por la Autoridad Nacional del Agua. Y sí, tendríamos que hacer trasvases, pero también yo, ya con la experiencia que voy teniendo, depende mucho de, porque no todo es infraestructura gris. En algunas zonas es mucho más rentable y sustentable hacer infraestructura verde de captación. Y eso es no lo entienden, es lo que llamamos siembra y cosecha de agua. Y eso es algo que hay que contemplarlo, porque es como se ha manejado antes todo lo que ha sido la agricultura y las limitaciones que tenemos, porque en Sierra solo llueve 3 a 4 meses, ahora con la variabilidad climática hasta 5 meses, lo cual también favorece, pero se pierde porque no es capturado en el trayecto. Entonces hay mucho por hacer.
Sí, además, si es que nosotros no solamente exportamos minerales, también estamos con la agroexportación que nos está aportando divisas importantes y hay mercado. Hay mercado y a pesar que hemos tenido pandemia, no hemos dejado de producir. Ninguno de nosotros ha dejado de comer porque hay producción. Y entonces eso nos está diciendo que podemos hacer las cosas, es un reto mayor, pero sí, totalmente, no lo veo como una pregunta, es un alcance muy importante y es un tema de planificación, no de 5 años, es una política que tiene que venir acá y quedarse con nosotros por 30, 40 años, ¿no? Y podría cambiar lo que es el futuro del país incluso. Excelente, Eddie. Ya no tenemos más preguntas por aquí por el chat. Tampoco hay preguntas en vivo. Excelente, Carolina. Muchas gracias por tu presentación, ha sido brillante. Gracias, no, gracias a ustedes. Por todo el cariño que también nos tienes a la comunidad. Así que un fuerte aplauso para Carolina, por favor. Un fuerte aplauso por su buenísima presentación. Y simplemente despedirnos. Vamos a tomar la foto de costumbre. No se olviden, un ratito activen su cámara para tomar la foto. Pueden vernos un minutito. A ver, ya estamos todos ahí. Excelente, Carolina. Juan Francisco. Felicidades, Caro. Juan, Gerente. gracias. Eduardo Herrera, qué milagro, señor Eduardo. Hola, ¿cómo están, amigos? ¿Qué tal? Pleno conocimiento del sector agricultura y riego, Carolina. Felicitaciones. ¿Cómo estás? Sí, excelente, excelente. Excelente, Carolina. Excelente, Carolina. Qué gusto Muy verlos, generoso amigos. de mi parte. Yo ya cambié de sector. Estoy fuera de sector agricultura. Está bien, muy bien, amigos. Excelente. Gracias. Un gusto verlos, amigos. Que pasen un bonito fin de semana. Cuídense. Cuídense Gracias. todos. Nos vemos el próximo Cuídense, día. cuídense. Excelente. Gracias. Excelente. Nos vemos. Para el fin de semana, cuídense mucho. Buenas noches. Cuídense. Buen fin de Buenas semana. noches a todos y a todas. Buenas Saludos desde noches. Honduras. Bye bye. Ay.